Comentarles que estaba pensando pasar por alto el salmo que hoy vamos a estudiar. La razón es que algunos tópicos que este salmo aborda los vamos a ver en 2 o 3 de los que vienen. Así que pensé, bueno, quizás no hago tan mal en saltarlo. Claro, pensaba advertirlo y decirles el por qué. Pero la noche del martes para amanecer miércoles, creo, el Señor me llamó la atención. Y recalco la palabra creo porque ni en broma quisiera que parezca que de repente me atribuyo el privilegio de decir de que Dios me habla en forma audible o directa. Ya quisiera. En realidad, cuando digo creo, es por lo que estudio en su palabra y por lo que siento que su espíritu pone en el mío. Y por eso creo que es atinado compartirles qué es lo que me pasó. Ahora, si después de intentar poner mi sentimiento como si fuese un pintor, dibujarles la escena, alguno de ustedes concluye de que eso no fue la voz de Dios, sino que más bien mi gusto, bueno, yo no me molestaría. Yo les diría, está bien, pero por favor que eso no le quite el tesoro que va a encontrar en este salmo. Yo solo estoy diciendo que mi introducción es en honor a la experiencia que estoy por contarles. Vivo en un pueblo con lomas y hondonadas. El mapa cartográfico dice que la hondonada más baja está cerca de la cota 570 y que la loma más alta está cerca de la cota 1100. Así es que, ya sea hondonada o loma, ahí todo está por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar. Si mal no recuerdo, San Salvador anda por los 300 o algo así. Yo vivo en una de las lomas. Eso significa que estoy un poquito arriba, obviamente, de la cota 1000. En un día soleado, con suerte, fácilmente puedo ver el Océano Pacífico. Fácilmente veo el volcán de San Vicente. Y el dato curioso es que esa loma sí me sirve como una especie de paredón de los vientos que soplan desde el Pacífico. Tanto así que, para sorpresa mía, en esta época copiosa, no ha sido una, decenas de veces en que las nubes cargadas de agua parece que se estacionan en la loma. Horas, llueve y también de la nada desaparecen y el sol se pone una vez más. Insisto, yo supongo que obedece a que sirve como una especie de barrera. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ahora les explico. Para la noche del martes, amaneciendo miércoles, en la madrugada me desperté creyendo que un terremoto nos había sacudido. Para sorpresa mía, el único que despertó fui yo. Y eso me hizo saber, bueno, quizás es pesadilla. Pero no era pesadilla, estaba lloviendo
torrencialmente. Abrí las cortinas y para mi sorpresa vi un espectáculo de rayos y centellas como nunca antes yo había visto. Era una tormenta eléctrica que se había estacionado muy cerca de esa loma. Y claro, cuando la carga eléctrica con la positiva chocaban en esas nubes, los relámpagos, era como si fuegos pirotécnicos del cielo estuvieran descendiendo. Yo no sabía si asustarme o emocionarme, porque nunca antes vi algo así. Sí, había visto rayos, escuchado truenos que sorprenden y asustan, pero nunca algo en perspectiva tan cerca. Quizá lo más cercano a esto, y por eso les digo que no sabía si asustarme o emocionarme, es porque me imagino ustedes recordarán que en las noticias hace 2 o 3 meses reportaron que en la playa El Tunco una surfista, una niña, había sido fulminada por un rayo. Bueno, mi esposa, mi hija pequeña y yo estábamos a 50 metros de esa niña. Estoy tan seguro porque cuando el rayo cayó, claro, todos nos asustamos, pero era como un trueno. Nada fuera de lo que percibimos en la ciudad. Lo que nos asustó es que las decenas de surfistas empezaron a salir y casi corrían. Entonces dije, algo está pasando. Uno de los surfistas, yo le dije, ¿qué pasa? Bueno, el agua es el mejor conductor de la electricidad, me dijo. Ningún surfista experimentado estaría en el agua con una tormenta eléctrica encima. Para ese momento no sabíamos que a 50 metros se había hecho un grupo de personas intentando dar primeros auxilios a esa niña. Y claro, rápido la murmuración llegó hasta nuestros oídos de que el rayo directamente hacia 2 o 3 o 4 metros cerca la fulminó. Por eso digo, yo no sabía si asustarme o emocionarme. ¿Qué tiene que ver esta vivencia con lo que vamos a estudiar hoy? Sorpréndanse. Los libros llaman a este salmo el Salmo de los 7 truenos. También hay 2 o 3 de mis referentes que le llaman el Salmo de la tormenta. Pero a mí me impresiona más el Salmo de los 7 truenos. ¿Por qué? Porque es obvio que David quiso dibujar, pintar una escena que pueden estar seguros. Los que somos citadinos no tenemos ni la más remota idea. Lo que yo vi hace 2 noches en mi vida lo había presenciado y apenas estaba en la cota 1000. Cuando David escribió esto, estaba en montes en la cota 3000 metros sobre el nivel del mar. 3 veces la altura en la que yo vi este espectáculo. Y claro que la energía artificial de las ciudades le roba todo lo impresionante que podría ser. Imaginen
Solo traten de imaginar a David en una de esas noches, en una montaña tan alta, rodeada de cedros, de pinos, probablemente nieve, y una tormenta eléctrica estacionarse y ver tan cerca esas descargas de energía, los relámpagos, el estruendo. Y en ese contexto es donde David escribe este salmo. Y es en ese contexto en donde los que pasamos desapercibido, tan explícita manifestación de Dios, nos grita la Biblia, no tienen ni idea de lo que se están perdiendo. Nos lo perdemos por el ruido de la ciudad, por la jungla de cemento. Nos lo perdemos porque esas lluvias no se estacionan en las ciudades regularmente. Y sí, alguna vez escuchamos un trueno que hace vibrar, pero les puedo asegurar, mientras yo me quedé unos segundos en la ventana, porque tuve el deseo de salir, tenía la intención, pero me detuvo, que en pocos segundos pude ver otro relámpago y yo sabía, por el efecto de la velocidad del sonido y la velocidad de la luz, que inmediatamente después venía otro trueno. Y en efecto, y este otro trueno hizo que la casa en donde yo vivo vibrara. Pensé, las ventanas se van a romper. Pero no sucedió. A la mañana siguiente yo quería saber si fue una pesadilla, un sueño. Desperté a mi esposa, pero ella ya no pudo sentir la vibración. Mi hijo tuvo una vivencia parecida. Los demás durmieron como ángeles. Y yo dije, wow, se perdieron de algo increíble. Bueno, esa mañana, cuando retomé de nuevo el Salmo, supe que el Señor, o creo que el Señor me estaba diciendo, usted debe hablar de eso. Empecé a leer sobre los truenos, empecé a leer más y más. Mi hija pequeña me dijo, ¿por qué estás tan obsesionado con los truenos? Mi respuesta fue, porque Dios habla a través de ellos. Cuando el culto termine, en realidad oro, deseo, es mi súplica a Dios que su Espíritu me haya usado para que suceda esto. Cada vez que ustedes como creyentes ven un arco iris, yo supongo que ustedes de inmediato piensan en el mensaje de Dios a través de ese arco iris. Pues de igual forma quisiera que quedase impregnado en sus mentes, que cada vez que escuchen un trueno, puedan imaginar que algo como eso es la voz de Dios. Y que algún día nosotros la vamos a escuchar no con miedo, sino con un gozo enorme. Porque su palabra dice que su Hijo vendrá por nosotros. Nuestro sermón de hoy se titula El Salmo de los 7 truenos. Vayan al capítulo 29, libro de los Salmos, capítulo 29.
¿Listos? Capítulo 29, Salmos, ¿listos? ¿Amén o no amén? Sí, amén. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad la gloria y el poder. Noten, este es un canto que expresa adoración plena, mucha emotividad. Dad a Jehová la gloria a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Deténganse. Todo este sentimiento nació mientras David veía algo ni siquiera parecido a lo que yo acabo de describir. Debió ser algo increíblemente majestuoso. Y lo que vino al corazón y a la boca de David fue adorar al hacedor de esos rayos. Verso 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Por favor, oren conmigo. Señor, te doy gracias por haber visto ese espectáculo. Pero estoy seguro que no soy capaz ni siquiera un poquito de transmitir mi emoción esa noche. Por eso ruego que tu Espíritu obre un milagro y que seas tú transmitiendo a través de tu palabra esa reverencia, ese temor, esa admiración de tu poder. Por favor, ministranos, te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Antes de mostrarles los 7 truenos, quiero ponerles en contexto y en contraste lo siguiente. Empiezo con contexto. En los montes de la Palestina donde se crió David, las 4 estaciones, supongo en ese entonces, eran muy marcadas. Aún hoy día los libros enseñan que en Israel hay primavera, verano, otoño e invierno. Sin embargo, y supongo que por los cambios climáticos, la mayor parte de los nativos, de los judíos, hablan de 2 estaciones, el verano y el invierno, algo muy parecido a nuestro clima tropical. No, ni parecido. Pero ya no están tan marcadas como lo estuvieron antes las estaciones, las 4. Como sea, ni idea en qué tiempo esto empezó a cambiar. Lo que sí encontramos en la historia, sobre todo de los cananeos, no de los judíos, es decir, los mismos que vivían en esa zona, que para ellos esos 6 meses de sequía lo interpretaban en su mundo supersticioso, idólatra, politeísta, como una época en que sus dioses morían y que en cuanto la lluvia venía, sus dioses volvían a la vida. Tanto que por eso eran tan famosas las fiestas del final de diciembre en esos sitios. ¿Por qué? Porque al final de diciembre empezaba el invierno, empezaba la lluvia, creían que sus dioses tenían sexo después de revivir y venía mucha productividad. La tierra volvía a florecer. Sí, ya sé que ustedes estarán diciendo puras tonterías, de acuerdo, pero eso creía esa gente supersticiosa e idólatra. Tanto
que la mayor parte de ustedes conoce a Thor, el dios del rayo. Todos habrán escuchado sobre el dios del trueno. Todos saben que Zeus tenía en su mano un rayo y que lo lanzó. Todos habrán escuchado sobre el dios Sol, la diosa Luna y otra cantidad de, quisiera decir mitología, pero siendo más justo, todas esas tonterías. Eso es lo que ellos creían. Así es que, imagínense viviendo en esas montañas, cada vez que escuchaban esos truenos, cada vez que veían esos relámpagos, desconociendo que las cargas eléctricas con las positivas en las nubes chocan y que producen una descarga eléctrica en un rayo que toca siempre la tierra y que simultáneamente el destello se llama relámpago, que jamás toca la tierra, y que todo ese efecto de la naturaleza provoca un estruendo tremendo, al cual se le llama trueno. Ellos no sabían eso. Ellos pensaban que Zeus estaba enojado y que por eso estaba enviando rayos y centellas por todo el planeta. ¿Saben? Para tristeza nuestra, en esa época, es decir, al final de diciembre, es cuando ellos celebraban porque los dioses revivían. Y por eso es que compartían comidas, bebidas, todo tipo de regalos. Y digo para tristeza porque después, cuando Roma unió a la iglesia, no a la iglesia de Cristo, a una iglesia pagana, mezcló principios cristianos, mezcló principios de la iglesia primitiva con toda esa idolatría. Y es en ese contexto que nosotros también celebramos, para tristeza nuestra, a final de diciembre, el nacimiento de nuestro Redentor. Digo para tristeza porque me gustaría más que ocupáramos cualquier otra fecha del año. Pero en fin, no es el punto. El punto es donde nace el asunto. Ahora, eso era en las naciones politeístas, idólatras, supersticiosas e ignorantes, que adoraban la naturaleza porque no la entendían y porque le tenían miedo. En contraste con el dulce cantor de Israel, con ese muchacho que cuando estaba en las montañas cuidando a sus ovejitas y veía el espectáculo y lo escuchaba, lo que hacía era adorar al hacedor de la naturaleza. Lejos de temblar de miedo, temblaba de reverencia, se llenaba de emoción, podía imaginar a Dios dentro de esos rayos. Y por eso compuso esto. Y comparó la voz de Dios con 7 truenos. ¿Por qué 7? Ya sabemos que el número 7 es emblemático, es simbólico, se le llama número de Dios en forma ilustrativa porque los 7 espíritus de Dios de Isaías o Jeremías, no recuerdo, porque en 7 días hizo Dios los cielos y la tierra, por las 7 iglesias del Apocalipsis,
por los 7 sellos y qué sé yo cuántas cosas más, el número 7 siendo significativo. Bueno, ahora sabemos que David ocupa el número y dice que la voz de Dios es como 7 truenos. Ahora, ustedes van a descubrir esos 7 truenos. Les voy a dar unos 2 minutos para que con su bolígrafo enmarquen los 7 truenos. ¿Qué es lo que van a encontrar? Antes de que intenten empezar, recuerden, esto es arte. Yo estoy describiéndolo porque no lo puedo cantar. Ahora imaginen como una pintura en donde hay que identificar los 7 truenos, que son ilustrativos, comparativos de la voz de Dios. Eso es lo que tienen que buscar. Así que guardo silencio 2 minutos, ustedes los encuentran y luego los desglosamos. Adelante. Cuando piensen que ya los encontraron, por favor, levántenme la mano. Así sé cómo medir el tiempo. Bien, gracias, Doc. Gracias. Listo, listo. Perfecto. Bien, por cuestión tiempo, si no encontraron los 7, más tarde hacen el ejercicio. Vamos a correr desglosándolos porque veo que el tiempo corrió más rápido de lo que yo hubiese querido. El primer trueno es comparativo sobre ¿qué? Sobre las aguas. ¿Y por qué lo compara con eso? Bueno, atiéndanme. En Apulo, al final de esa calle hacia el Turicentro, hay un pueblito que se llama Corinto. Ellos viven, sí, un poco de la agricultura, pero sobre todo de la cría de tilapia, porque cultivan tilapia adentro del lago. Son granjas adentro del lago impresionantes, enormes. 2 o 3 veces me he topado ahí con nativos, los que viven, los oriundos del pueblo. Y se han pintado frente a mí las tormentas que vienen precisamente del Pacífico. No todas vienen de ahí, muchas vienen del norte. Pero lo curioso es que cuando la lluvia viene, supongo, del Pacífico, también se estacionan sobre ese cerro de Santiago Texacuangos, como si fuera un hongo. Se estacionan ahí y uno puede divisar desde la otra orilla, es decir, desde Corinto, que está lloviendo fuerte al otro lado. Y sucede otro fenómeno que uno no puede más que quedarse boquiabierto. El Pacífico lago de Apulo, o de Ilopango, cualquiera sea el nombre, desarrolla pequeñas olas. Raro, no es océano, pero se vuelve picado. Tanto
porque los pescadores saben que no es recomendable salir cuando está el agua picada, le llaman ellos. 2 o 3 veces, haciendo deporte, uno tiene que salir de ahí porque viene el agua. Y dicen ellos, no se preocupe, el lago se va a chupar la lluvia. ¿Qué? Sí, ya va a ver. Uno piensa que este es chamán. Si uno puede sentir el viento, puede ver las nubes negras y puede ver el agua picada. Pero ellos dicen, el lago se la traga. Y en efecto, como que si ellos fuesen conocedores de los fenómenos físicos, media hora después, ni rastros de lluvia. Es porque de alguna forma curiosa el lago atrae esa agua. Y no estoy diciendo que sucede siempre, ni tampoco sé por qué sucede. Tendríamos que buscar un experto en física o qué sé yo en qué, para que nos explique. También estoy tratando de explicarles. Estuve con un grupo de la iglesia el otro día, antes de la pandemia, claro está, en Las Pilas. Y después de yo predicar, me dijo alguien, le vamos a llevar a cortar fresas. En mi vida yo había visto, yo dije árbol de fresas, se rieron de mí. No, es árbol, es un arbusto, me dijeron. Vamos. Hay unos lugares ahí bellísimos, en Las Pilas, un poco más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Cultivos bellísimos. Usted paga $1, al menos en ese entonces, usted puede entrar a ese jardín y comerse todas las fresas que le dé la gana. Fascinante. Entonces ahí estaba con esa familia, sentado, porque ya me había comido como 5, y yo dije, me voy a quedar otra media hora para comerme otras 5. Así es que mientras estaba disfrutando el clima, las vistas, las montañas, me dijo la hermana que tiene mucha experiencia en esos sitios, pastor, no se vaya a mover porque pronto va a haber algo que nunca ha experimentado. Ajá. La lluvia debajo de sus pies. ¿De qué habla? Mire esa comunidad, me dijo. Claro, uno puede ver así las comunidades a la distancia. Quédese un ratito. Wow. Minutos después, una nube estaba a altura menor que la en la que yo estaba. Se podía ver que la lluvia estaba cayendo y se podían ver algunas descargas eléctricas. Fascinante, fascinante. Bueno, todo esto es una broma con lo que quisiera ver y nunca voy a ver. Pero David sí las había visto cuando entraba al mar de Galilea. ¿Se imaginan ustedes una tormenta eléctrica mar adentro? En donde el agua toca el agua. Y las cargas positivas y negativas chocan. Y producen todos esos fenómenos. ¿Por qué les digo que nunca voy a ver eso? Porque ni loco me meto mar adentro. David vio eso, qué sé yo cuántas veces. Y cuando oía esos truenos y veía esos rayos, él decía
que su Dios hablaba sobre las aguas. No puedo dejar de decir fascinante. El segundo trueno que habrán hallado es el que llenó de gloria su contexto. Llenó de gloria sobre las aguas, sobre la montaña. Y si tuviera más tiempo me extiendo, pero quiero llegar a otros 2 o 3. Entre ellos, el tercero, que seguro habrán encontrado que los truenos quiebran los cedros. Y que la voz de Dios, el trueno de Dios, quiebra los cedros. Tuve que ir a buscar. Yo no sé si en nuestra flora tenemos cedros como estos, lo dudo. Pero los libros enseñan que los cedros de ese sitio, oigan, el tronco son 2 metros de diámetro aproximadamente. Un tronco que es prácticamente desde por aquí hasta ahí, así. Y llegan a alturas de casi, 35 metros. Este cielo falso está a 4. Así que procuren imaginar 65 metros de alto, un árbol. Y la copa de sus ramas, de su follaje, 60 metros de diámetro. Oiga, eso es un edificio. No, pastor, seguramente se equivoca, es de radio, 60, quizá, pero aún si es radio, 60 metros, oiga, la copa, el follaje, es un poco más que este templo. Deben ser árboles increíbles, gigantescos. Y claro, esos árboles, sin dejar de mencionar los pinos, que esa es otra historia. Esta era la flora que pululaba en las montañas en donde David caminaba. ¿Cuánto tiempo debía llevar un leñador, un buen leñador, para derribar un árbol de esos? Pues David dice que la voz de Dios los derriba en segundos. Los más acuciosos de ustedes, después del culto, busquen en YouTube rayos derribando árboles. Se van a sorprender. La voz de nuestro Dios es como eso. Y sí, sé que algunos escépticos, necios, van a decir, no, pero los truenos no son los que derriban los árboles, son los rayos. Por favor, en ese tiempo ellos no conocían diferencia entre un trueno, un rayo o un relámpago. Para ellos era lo mismo. Y finalmente esto es arte, lo que David está diciendo, que la voz de Dios es como ese estruendo, con tanta potencia, capaz de derribar esos gigantescos árboles. Luego encontraron sin duda el trueno como llamas de fuego. Ya antes les dije, es como si se tratara de fuegos pirotécnicos, pero en el cielo. Como si ángeles estuviesen golpeando sus espadas. Me imagino que algo así es lo que Gene Edwards supone cuando escribe El advenimiento de Jesús, un poema hermoso en uno de sus tantos libros. Sin duda en el verso 9 encontraron otro trueno, en donde describe David
que los truenos eran capaces de acelerar el parto de las ciervas. ¿Qué es eso, pastor? Yo les conté el otro día en otro de los salmos que las ciervas son animales únicos porque viven en esas cumbres en piedra en donde ningún otro animal sería capaz de sobrevivir, y que ellos corren por esos apriscos, por esos abismos, como si se tratara de una explanada, y que nadie sabe el tiempo de su celo, ni el tiempo de su apareamiento o de su preñez. Pero cuando los truenos se escuchaban, David sabía que ese estruendo provocaba que las ciervas dieran a luz de forma prematura. Y dice: esa es la voz de mi Dios. Wow. El último trueno, que está en el versículo 10, hay otro que es el del desierto, pero ya qué ratos me pusieron la luz ahí. El del rey, que su voz es como la de un rey, y que cada vez que escucha el trueno, oye la voz de su rey. Oigan, yo estoy un poco consternado. Hago mal con ser severo en mi opinión, quizá cuando digo: ¿cómo pueden pensar en el Dios del rayo o que Zeus esté enojado? ¿Por qué digo que quizás hago mal? Porque anoche, cuando estaba enseñando esto, la misma hora, y empecé a hablar de mi rey, nuestro rey, supongo que todos ustedes habrán escuchado el estruendo de esos fuegos pirotécnicos. ¿Era solo cerca de aquí o los escucharon todos? Claro, estaban celebrando el partido. Estaban celebrando que en pocos minutos iban a tener una gran emoción. Estaban augurando quizá ganarle a México. No les importa el riesgo incluso de 30,000 personas llenar el estadio, la mortandad que ahora camina día y noche en nuestras calles con el virus. 30,000 ahí en indiferencia total. Yo creo que sus gritos eran: ¿qué? Contra el virus. Pero no tienen la humildad de rendir su corazón al Rey de Reyes. No puedo entenderlos. No puedo entender cómo algunos cristianos dicen tener miedo de venir a la iglesia, pero sobrepasan el miedo de ir al supermercado, sobrepasan el miedo de ir a trabajar. No puedo entender cómo entre amigos van a jugar fútbol y basquetbol. Ya saben que yo amo los deportes, así que no es una crítica respecto al deporte, sino al hecho de que son deportes de contacto y que
vuelven el riesgo de contagio de forma exponencial. Pero no les importa. Y toman los teléfonos, vamos a tener partido, venite, entre amigos. Las canchas están llenas. Pero no las iglesias. A nuestra iglesia no vienen personas inconversas desde hace ratos. Por una de dos razones. Porque no quieren escucharnos o porque a usted y a mí ya no nos importa que vengan. No sé. Pues sí, pastor, pero mire, es tan difícil. Sí, yo sé que esto es difícil. Esta es una pandemia que nos ha robado el gozo de la amistad, del compartir, del discipulado. Pero yo ahora no estoy hablando de compartir ni de discipulado, yo ahora estoy hablando de algo más grande. En familias de la iglesia o cercanas a la iglesia, en lo que va de los últimos 15 días, han fallecido 3 personas. Las que yo sé. Por supuesto, por el virus. Y contagiados, ya no pregunto. Bendito Dios, algunos me cuentan, pastor, fíjese que hace 2 semanas estuve con... ¿De veras? Sí, pero fue una pequeña gripe. Bien por usted. Con otros hay que llorar en el teléfono. Entonces, este asunto de vida o muerte a consecuencia del virus no es ningún amarillismo, está al salir. Que algunos de ustedes fue una simple gripe, bien por ustedes, pero dejen el orgullo, la presunción. Porque mientras ustedes dicen que es una simple gripe, quizás la familia que está sentada muy cerca de usted es una familia que está llorando ahora. Así que sabio es que mejor cerremos la boca. Ahora, ¿cuál es el punto mayor? Tengo la suerte de practicar un deporte que no tiene contacto. Así que estos días, para hacer ejercicio, puedo desquitarme con dicho deporte. Lo más cerca que estoy del rival es como a 16 metros. Estoy hablando de tenis. Y conozco 2 personas con las que regularmente juego y estimo que no conocen a Jesús. Y que tanto ellos como yo corremos riesgo de quizás no sobrevivir esta pandemia. Supongamos que Dios en su gracia me permite a mí superarlo, pero a uno de ellos no. Si yo no le hablo de Cristo, qué miserable me voy a sentir. Qué cobarde. Entre comillas, cuidándome. Pero en contraste, el mundo llenando estadios y programando las fiestas de Año Nuevo. Y probablemente algunos de ustedes programando las ventas también de fin de año. No puede ser. Si nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, deberíamos pensar, debo hablarle de Cristo.
quiera Dios que esto pase y que Dios quiera también que nosotros pasemos. Pero si algo no es así, no era asunto de religión, era cuestión ni siquiera de vida o muerte, era de salvación o condenación eterna. Si Dios es nuestro Rey. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, y si alguien está sin Jesús, por favor toca su corazón.